Bueno, vamos a revisar el cuarto capítulo del libro de análisis y diseño de sistemas orientados a objetos. El cuarto capítulo nos habla del proceso empresarial y el modelado funcional. Vamos a empezar abordando el primer tema, como la identificación de procesos de negocio con los casos de uso. ¿Qué son los casos de uso? Bueno, los casos de uso son simplemente procesos o actividades que se realizan dentro de una empresa y que deben ser investigados por los analistas. Estos casos de uso se conforman de varios elementos. Uno de ellos son los actores. ¿Qué son los actores? Son los roles que cumplen las personas que laboran dentro de la empresa. Es decir, el rol de gerente es un actor, el rol de secretaria es un actor, el rol de cliente es otro actor. Son actores los cuales intervienen dentro de una empresa. También tenemos lo que son los casos de uso, que son el proceso importante, como les decía, que un sistema realiza y que beneficia a un actor o varios actores de alguna manera. Por ejemplo, en los casos de uso podríamos tener la compra de artículos o la venta de artículos, y los actores serían el vendedor y el cliente. El caso de uso sería compra de artículos porque beneficia tanto al vendedor como al comprador. También tenemos otro de los elementos, es los límites que va a tener nuestro caso de uso. Los límites simplemente son todos aquellos casos de uso que son abordados por el sistema. Es decir, existen casos de uso que son identificados por los analistas, pero que no tienen que no van dentro del sistema que vamos a desarrollar. Entonces los límites lo que pretende es agrupar todos los casos de uso que va a conllevar nuestro sistema. Relaciones. Las relaciones tenemos de varios tipos, los que son las relaciones de asociación, las relaciones de inclusión, las relaciones de extensión, de generalización. Las relaciones de asociación son las que existen entre los actores y el caso de uso. Las relaciones de inclusión son las relaciones que fijan de un caso de uso debe incluir otro caso de uso. Es decir, las relaciones de inclusión son usadas cuando en un proceso se llevan a cabo dos casos de uso. Por lo tanto, en el ejercicio anterior, en la venta de artículos, tenemos que la venta es un caso de uso, pero la facturación también es un caso de uso. Entonces, la inclusión se encuentra ahí porque van de la mano. Cuando uno vende, siempre realiza una facturación. También tenemos el tipo de extensión. Este es muy parecido al de la inclusión, excepto porque es opcional. Es decir, cuando nosotros compramos un artículo, tenemos la opción de ingresar el artículo en ese instante o realizarlo después. Es decir, no es obligatorio que dentro de la compra, dentro del proceso de la compra, nosotros realicemos el registro de los artículos, de los productos que estemos comprando. Así también tenemos la última relación, que es la de generalización, que es una relación que abarca varios casos de uso de forma general. También tenemos cómo identificar los principales casos de uso. Para ello tenemos algunos pasos para seguir, como por ejemplo el primero sería revisar la definición de requisitos, lo cual ayuda al analista a obtener una visión general, una visión completa de todo el proceso del negocio. Segundo paso sería identificar los límites que tiene el sistema, es decir, los límites del que el sistema dispone, el alcance del sistema. El tercer paso es identificar a todos aquellos actores principales y los objetivos de estos actores, es decir, el vendedor, su objetivo vender, y asimismo el cliente, su objetivo comprar.
El cuarto paso simplemente sería identificar los procesos de negocio y los principales casos de uso. El quinto paso es revisar de manera cuidadosa el conjunto actual de casos de uso del que disponemos, porque puede ser que sea necesario dividir alguno de estos casos de uso en más casos de uso o viceversa, varios casos de uso, unirlos en un solo caso de uso. En el caso de uso vamos ahora a ver cuáles son los elementos para este caso de uso. Bien, los elementos para el diagrama del caso de uso, como podemos ver, se representan. Bien, los actores estarían representados por este muñeco. Los casos de uso serían representados por esta figura ovalada. Los límites, como mencionaba, los límites del sistema estarían representados por un rectángulo. Y tenemos las relaciones de asociación. Las relaciones de asociación están representadas por una línea continua. Las relaciones de inclusión están representadas por una línea entrecortada con una flecha que indique el sentido y la palabra inclusión. Y las relaciones de extensión serían prácticamente la misma línea, pero con la palabra extensión. Y las relaciones generalizadas tendrían una línea continua, pero con una flecha, a diferencia de la relación de asociación. Vamos a pasar a ver un ejemplo en Visual Paradigm. Es un programa muy bueno, se lo recomienda. Entonces, lo que es un diagrama de casos de uso, en el cual podemos ver los varios actores que se han incluido y los casos de uso que están aquí. ¿De qué va el ejemplo? Bien, el ejemplo trata de una lubricadora. Entonces, en la lubricadora existe un administrador y los usuarios, que vendrían a ser las personas que tiene a cargo el administrador, es decir, los empleados del establecimiento. También vamos a tener un proveedor y obviamente los clientes. Hemos identificado los casos de uso como registrar los productos, la compra de productos, el registro de proveedores, la venta de productos, el registro de clientes, el registro de vehículos para la lubricadora y la venta de servicios, que obviamente también realiza la lubricadora. Como podemos ver, mediante las líneas definimos qué actores intervienen en cada caso de uso. Por ejemplo, en el registro de productos únicamente interviene el administrador. En la compra de productos interviene tanto el administrador como el proveedor. Así como también estos dos actores intervienen en el caso de uso de registrar los requerimientos. Ahora, un punto importante que debemos tener en cuenta aquí es esta extensión. Como les mencionaba en un ejemplo anterior, al momento de comprar productos, nosotros podemos registrar los productos si así lo deseásemos. Se ha marcado como una extensión porque es un paso opcional que se podría dar, no es un paso de inclusión, el cual siempre será tomado en cuenta. Por lo tanto, también tenemos estas mismas extensiones en los otros casos de uso, como es vender productos, en el cual interviene tanto el administrador, el usuario y el cliente. ¿Por qué? Porque el administrador puede realizar ventas, el usuario también puede realizar ventas y el cliente obviamente es el que va a adquirir el producto. Entonces, ¿qué puede suceder en este caso de uso? Bien, puede ser que el usuario registre un vehículo que no ha sido registrado. Obviamente el vehículo podría pertenecer al cliente. También podría darse la venta de servicios. ¿Por qué? Porque en una lubricadora nosotros podríamos comprar un producto y luego de eso podríamos vender el servicio. Esto aquí no es algo que siempre se va a dar, es algo opcional, como ya lo decía. Y viceversa, en la venta de servicios también podría darse la venta de productos. Bien, vamos a pasar a analizar el segundo
a abordar el segundo tema del capítulo 4, el cual nos habla de la modelación de procesos de negocio con diagrama de actividades. Tenemos los elementos del diagrama de actividades. En estos elementos se encuentran las acciones y las actividades, las cuales se realizan por un motivo comercial específico y pueden representar algún comportamiento manual o computarizado. Estas acciones y actividades deben tener un nombre que comience con un verbo y termine con un nombre. Por ejemplo, obtener información del paciente. Es decir, obtener sería nuestro verbo y paciente sería el nombre con el que terminaría. Entre las acciones y las actividades son básicamente lo mismo, a excepción de que ambas tienen una diferencia. El concepto sería el mismo, a excepción de que tienen una diferencia, la cual es que las actividades se pueden dividir en más subactividades y las acciones simplemente son las denominadas acciones no descomponibles o las acciones atómicas, es decir, que no se pueden dividir. Otro de los elementos del diagrama de actividad son los nodos de objeto, los cuales representan un flujo de información. Estos nodos de objeto típicamente, las acciones y las actividades de forma típica modifican o transforman ciertos objetos. Estos nodos modelan estos objetos que han sido transformados en un diagrama de actividad. Son representados como rectángulos. Luego tenemos lo que es otro elemento importante, son los controles de flujo y flujo de objetos. Un flujo de control se representa como una línea continua con punta de flecha que muestra la dirección del flujo. Estos solo se pueden unir a acciones o a las actividades. Los flujos de objetos, por otro lado, son modelados a través de un proceso de negocio, debido a que las acciones y las actividades modifican o transforman objetos. Los flujos de objetos son necesarios para mostrar los objetos reales que entran y salen de las acciones o actividades. Son representados como una línea discontinua con una punta de flecha que muestra la dirección del flujo. Este debe estar unido a una acción o a una actividad en un extremo y a un nodo de objeto en el otro extremo. Luego tenemos lo que son los nodos de control. En los nodos de control tenemos varios tipos: los nodos de inicio, de decisión, que son los que nos permiten tomar uno u otro camino, los tipos de flujo final, los de combinación, que son los que nos permiten unir dos caminos. También tenemos el tipo bifurcación y el tipo unión. Vamos a aclarar ciertos conceptos aquí en bifurcación, unión, combinación y decisión. El tipo decisión y el tipo bifurcación son muy parecidos, a excepción de que la decisión permite tomar un solo camino de los dos posibles, pero la bifurcación toma dos caminos a la vez. Es decir, mientras que en la decisión decimos sí o no, en la bifurcación tomamos dos caminos a la vez. De igual manera, la combinación siempre es usada para unir caminos que generalmente se unen por una decisión previa. Es decir, un camino donde puede ser una opción o otra opción la que se ha tomado. En cambio, la unión está presidida por una bifurcación, es decir, une dos caminos a la vez. Y también tenemos el último nodo de control, el nodo que por la norma general casi siempre se pone al final. Vamos a revisar un poco sobre estos elementos y las directrices de los mismos.
para la creación del diagrama de actividad. Entonces tenemos los elementos del diagrama de actividades, los cuales son, aquí están. La acción es representada, la acción y la actividad son representadas por un rectángulo con sus bordes redondeados. Los nodos de objetos son representados por un rectángulo. El flujo de control, como se mencionaba, también es representado por una línea continua con una flecha. El flujo de objetos es representado por una misma línea, igual que la del control, pero esta es una línea entrecortada, es una línea puntuada. Y luego tenemos el nodo inicial, que se parece mucho al nodo final, pero el nodo final está encerrado dentro de un círculo. También tenemos el nodo de decisión, que, como les decía, permite elegir entre un camino o otro. Según el gráfico podemos apreciarlo claramente. Y también tenemos el nodo de unión, que permite unir uno de estos dos caminos permite unir los dos caminos a uno solo. El nodo de bifurcación, el cual nos permite tomar dos caminos a la vez, y el nodo de unión, el cual une los nodos de bifurcación. Vamos a ver un ejemplo de lo que es este diagrama de actividades. Vamos a repasar un ejemplo con el mismo aplicativo. Aquí está, es un ejemplo pequeño de lo que es de lo que podría ser una pequeña compra. Como vemos, en esta parte del programa nos ofrece todos los elementos que acabamos de estudiar. Aquí tenemos las actividades, las acciones, los tipos de nodo de decisión, de bifurcación, de unión, de decisión y los nodos de unión. También tenemos el nodo inicial, el final y muchos otros nodos más, los controles de flujo, el control de objetos. Bien, vamos con el ejemplo. Tenemos un nodo inicial en el cual sería el proceso de nuestra compra, donde nosotros hacemos la recepción de los datos y tomamos con un nodo de decisión, preguntamos si es que la persona que nos brindó estos datos existe. Si es que existe, nosotros podemos realizar una facturación. Pero si esta persona no existiese, nosotros ingresaremos los datos para luego realizar la facturación. A este ejemplo nosotros podríamos agregarle otro ejemplo de lo que serían los nodos de bifurcación y de unión. Por ejemplo, suponiendo que en la misma compra nuestro sistema abarca una revisión de bodega. Y nos dice que en la bodega se está quedando sin stock. Podría abrir dos caminos, el cual es realizar el cálculo de la bodega, es decir, realizar el proceso de venta en la bodega, las restas en el inventario y en los Cardex, y también al mismo tiempo podría enviar una notificación al usuario diciendo que X producto se encuentra en bajo stock. Tenemos un nivel bajo de stock de ese producto. Para al final, estos dos caminos que ha tomado nuestro sistema, podríamos unirlos con un nodo de unión para que el usuario pueda seguir vendiendo, es decir, pueda seguir ingresando productos a la factura. Vamos también a abordar el tercer tema del cuarto capítulo, el cual nos habla de la documentación de procesos de negocio con casos de uso y las descripciones de los casos de uso. Esta documentación de procesos tiene dos tipos de casos de uso, los que son los de visión general y los detallados. Los casos de uso de visión general, o también llamados de alto nivel,
son casos de uso que se usan mucho porque permiten transmitir de forma clara al cliente, a nuestro cliente, al dueño del sistema, al promotor. Permiten brindarle una visión clara, una visión general de todo lo que es el sistema, de los casos de uso, de los diferentes casos de uso que aborda nuestro sistema. Por ello, su estructura es muy básica. Simplemente tiene un nombre de caso de uso, los actores, el objetivo, un resumen y, si son necesarias, algunas notas. A diferencia de los casos de uso que son detallados, tenemos un ejemplo de lo que son los casos de uso detallados, donde la estructura de estos casos de uso es un poco más amplia y está destinada para los analistas, para los integrantes del equipo. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería un caso de uso. Podemos ver que tiene el nombre, un ID, un nivel de importancia, si es que el caso de uso es de extrema importancia o no, los actores primarios, el tipo de caso de uso, los intereses y lo que ya hemos estudiado y algunas cosas de las que ya hemos estudiado, una breve descripción, el objetivo, el tipo de caso de uso, si es que es un caso de uso que está dentro de nuestro sistema o si es que es un caso de uso que se encuentra externo, las relaciones que ya las revisamos, de asociación, inclusión, extensión y las de generalización, y los eventos de flujo, que son los que vamos a revisar a continuación. Pero como podemos ver, la estructura de estos casos de uso detallados es un poco más amplia porque están destinados más para los analistas. Vamos también a revisar un ejemplo de lo que es una estructura de caso de uso, pero de alto nivel, más adelante. Por ahora vamos a regresar con los elementos de la descripción del caso de uso. Estos elementos de la descripción de casos de uso tienen partes básicas, la cual es la descripción general de la información. La descripción general de la información identifica el caso de uso y proporciona la información básica sobre los antecedentes. Es decir, en la descripción general se apunta de una forma en la que el usuario pueda entender todo lo que sucede en el proceso del caso de uso. También tenemos lo que son las relaciones, las cuales son las mismas que ya revisamos en el primer tema, la asociación, inclusión, extensión y la generalización. Y por último tenemos el flujo de eventos, el cual lo vimos en el ejercicio que revisamos anterior de la estructura de un caso de uso detallado. Estos flujos de eventos pueden ser normales, los subflujos y los alternativos. En el flujo normal solo se incluye los pasos que normalmente se ejecutan en el caso de uso. Pero en ciertos casos es necesario, que ese flujo sea descompuesto en un conjunto de subflujos para mantener el flujo normal de los acontecimientos de la forma más simple posible. También tenemos los alternativos, que los flujos alternativos no son más que flujos que no se consideran en la norma, es decir, son flujos que podrían ser pero que no están dentro del flujo normal. Vamos a revisar un ejemplo también de esta documentación de procesos de negocio. Tenemos un análisis textual del caso de uso. Como les decía, los requerimientos, la estructura de este caso de uso no es tan compleja como la estructura que se lleva a cabo en los casos de uso más detallados. Tenemos el caso de uso, que en este caso será la compra de productos. Tenemos los actores que intervienen en esta compra de productos, ya son el administrador y el proveedor, el cual el proveedor es el iniciador, y el tipo. Este caso de uso también tiene que tener mucha relación con
con el caso de uso que mostramos en primera instancia. Como podemos ver, tenemos el administrador, tenemos el proveedor y tenemos la compra de productos. Estos dos actores también deben intervenir en esta descripción del caso de uso. También tenemos el resumen. Como podemos ver, el proveedor es el que se acerca a la lubricadora, por ello es el iniciador, y es atendido por el administrador. Nuestro proveedor realiza la oferta de sus productos y el administrador solicitará aquellos productos que considere pertinentes. Bueno, el administrador obviamente hará el pedido de los productos que considere que hacen falta en su negocio. Tenemos una nota también y es preguntar si es que los usuarios pueden realizar compras o pedidos a los proveedores. Como podemos ver aquí, los usuarios no tienen intervención en la compra de productos para nuestra lubricadora. Por ello, no intervienen en este caso de uso. Aquí tenemos marcadas, resaltadas ciertas palabras, puesto que el programa, la herramienta que estamos usando, nos permite seleccionar ciertas palabras y decidir a qué pertenecen. Como podemos ver, tenemos que el caso de uso es comprar productos y podemos definirlo como caso de uso. También podemos definir a los actores. Vemos aquí el proveedor. También vemos a los usuarios que, aunque no se encuentran entre los actores, al final también son mencionados. Tenemos los productos, que serían una clase. Esto ya va más con relación a la base de datos. Y también tenemos la información, que sería un requisito que también interviene dentro del caso de uso, lo cual sería la muestra del catálogo de productos por parte del proveedor. Y bien, este sería un ejemplo de un caso de uso de alto nivel, el cual podría ser presentado al dueño del sistema o a la persona que está requiriendo el sistema, y se lo hace de esta manera para que esta persona pueda entender un poco más cómo se realiza, cómo está estructurado los casos de uso de nuestro sistema. Bien, vamos a pasar al último tema, el cual es la verificación y la validación de los procesos de negocio y de los modelos funcionales Esta verificación y validación se la realiza a través de los denominados tutoriales, los cuales son en esencia una revisión por pares del producto. En el caso de los modelos funcionales, un tutorial es una revisión de los diferentes modelos y diagramas que han sido creados durante el modelado funcional. Esta opinión normalmente se completa con un equipo cuyos miembros provienen del equipo de desarrollo y del cliente. Tiene como propósito probar a fondo la fidelidad de los modelos funcionales que hemos desarrollado, sus requerimientos, y asegura que los modelos son consistentes. En pocas palabras, un tutorial deja al descubierto los errores o los fallos en la especificación de la evolución. Pero hay que tener en cuenta que estos tutoriales no corrigen los errores, simplemente los podemos identificar. La corrección de errores se logra por el equipo después de completar el recorrido de estos tutoriales. Bien, también tenemos la verificación y validación del modelo funcional, una parte muy importante, porque gracias a estas verificaciones y validaciones sabremos si nuestros modelados funcionales han sido desarrollados de la manera más apropiada. Como ya mencionamos, el modelado funcional tiene las tres representaciones del diagrama de actividad, las descripciones de caso de uso y los diagramas de caso de uso. En la verificación y validación tenemos un conjunto de normas que sirven para garantizar que estas tres representaciones que hemos revisado sean consistentes. En realidad tenemos 8 pasos. El primero se da cuando la comparación de un diagrama de actividad
a un diagrama de descripción de casos de uso, no debe de tener o debe de tener al menos un evento grabado dentro del flujo normal de los acontecimientos, ya sea subflujos o las alternativas, inclusive en los flujos que son excepcionales de la descripción de casos de uso para cada actividad. En segundo lugar, tenemos que todos los objetos presentados como un nodo de objeto en un diagrama de actividad deben estar mencionados dentro de algún evento en el flujo normal de los acontecimientos, o un subflujo o una alternativa de la descripción del caso de uso. La tercera norma sería la secuencia de los eventos en una descripción de casos de uso debe ocurrir en el mismo orden secuencial que las actividades contenidas en un diagrama de actividad. La cuarta norma sería cuando se compara una descripción de casos de uso a un diagrama de casos de usos, que tiene que haber una y solo una descripción de casos de uso para cada caso de uso y viceversa. Lo que les mencionaba en el ejercicio de la descripción del caso de uso, que debe tener relación la descripción con su diagrama. También tenemos otra norma, la cual nos dice que todos los actores que figuran en la descripción de casos de uso deben ser retratados en el diagrama de casos de uso. La sexta norma dice que en algunas organizaciones debemos también incluir los interesados que figuran en la descripción del caso de uso como actores en el diagrama de casos de uso. El séptimo lugar dice que todas las otras relaciones que figuran en una relación o en una descripción de casos de uso se incluyen la inclusión, la extensión y la generalización, que son prácticamente las relaciones, deben estar representadas en un diagrama de casos de uso. Es decir, estas relaciones deben estar dentro del diagrama de casos de uso. Bien, con esto hemos finalizado el resumen del cuarto capítulo del libro de análisis y diseño de sistemas orientados a objetos con UML.